Cuando yo voy donde él, me presenta el Museo de Antropología e Historia de México. Entonces, donde lo estoy viendo, me quedo maravillado. Cómo se preserva la historia, la prehistoria también de México ahí. Ahí fue un boom. Por eso le ponemos al museo el Museo de Antropología e Historia de Rivas. Muy pretencioso el nombre, pero estábamos soñando en grande, esa es la verdad. Y en una de las frases que acuñé, quien más conoce a Rivas, más quiere a Nicaragua. Nicaragua precisamente significa hasta aquí los náhuatl. Nicaraguan, hasta aquí los náhuatl, que venían a la tierra prometida, que era la isla de Ometepe en su santuario. El alma de Rivas es, como somos dueños de espacios, bullicioso, alegre, jovial, hospitalario y brillante. Fíjese bien que nace en el este el sol lacustre, hermoso y cantarino, y luego se mete multicolor en San Juan del Sur. Antes de empezar a hablar acerca de su vida como historiador, escritor, compositor de canciones, fundador, uno de los fundadores del Museo de Rivas, poeta, periodista, abogado y notario público y no sé cuántas cosas más. Díganos, para los que no lo conocen, ¿quién es Ramón Valdés? Una pregunta interesante, te cuento, porque en primer lugar agradecerte a tu señora y a ti que han venido aquí a mi casa con todos estos aparatos tan hermosos que tenés. Y esto augura, pues, como dije hace algún rato, un buen comienzo. Esto augura una relación humana importante dentro de la comunicación y dentro de la amistad. Pues Ramón Valdés, que era, yo creo que hay que evocarse, meterse dentro de uno mismo, ¿no? Claro. Y que es una de las cosas más difíciles en este mundo. Quien se conozca a sí mismo, como decían en los jardines académicos, Sócrates, que a todos los alumnos lo ponían a ver un arco. Conócete a ti mismo, decía el arco. Y luego caminaban y se daban la vuelta y conocerás a Dios. Oh. Imagínese usted metiéndose dentro de uno mismo. Pues Ramón Valdés es una persona jovial, me considero así, me considero amistoso, sí, fácil de tratar, muy fácil, muy fácil. Y las actividades que he ido desarrollando durante mi vida han sido motivados por el afán de ser útil. Muy bien. La inutilidad es la infelicidad del ser humano. Sentirse útil da mucha felicidad, da mucho ganas de vivir. Y como hemos dicho, entre más uno vive, más debe amar. Porque como decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Y ese es fundamentalmente los epítetos que pueden ser historiadores, que pueden ser fundadores. Pues yo te diría que evocando un poco nuestras sagradas escrituras, ¿no? Tenemos a San Lucas 14:11 que dice que el que se enaltece será opacado, ¿no? Será sucumbido. Y también Jeremías cuando dice en el 9:63 que el sabio no se vanagloria de su sabiduría, ni el valiente de su valentía. En este caso, pues, yo me he inventado a sí mismo esto. El que a sí mismo se alaba, a sí mismo se envilece. Muy bien. Y entonces yo quisiera que nuestro conversatorio, más que tal vez un interrogatorio, ¿verdad?, de preguntas y respuestas, qué sé yo, se vaya deslizando en un ambiente de eso que dijimos al principio, amistoso, de un diálogo hermoso, de un primer paso en la comunicación de dos seres humanos que trajiste aquí con tu esposa. Y eso nosotros creemos mucho en el matrimonio. Muy bien. Tengo 50 años con mi cachetoncita de estar casado. Y eso puede decir algo. Me encanta, me encanta. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha visto pasar generaciones por Rivas?
Si pudiese describir en pocas palabras, ¿cuál es el alma del departamento de Rivas? Pues yo creo que el mismo alma, el alma de Rivas es como somos dueños de espacios, es muy espaciosa y brillante. Fíjese bien que nace en el este el sol lacustre, hermoso y cantarino, y luego se mete multicolor en San Juan del Sur. Va a ver, ese es el alma, somos gritones, fíjese, porque somos dueños de muchos espacios. Ese es el alma de Rivas. Muy bien. Ser bullicioso. Bullicioso, alegre, jovial, hospitalario. Pueden ser esas cosas. Muy bien. ¿En qué momento de su vida se dio cuenta de que la historia debía ser preservada y no solamente contada? Un viaje que tengo a México y estoy ahí con un tío de mi esposa, porque ella es media mexicana, 50% mexicana, un ilustre que fue miembro de la Real Academia de la Historia de México también, y un historiador y además arqueólogo, Martínez Marín. Este amigo, cuando yo voy donde él, me presenta el Museo de Antropología e Historia de México. Muy bien. Entonces, donde lo estoy viendo, me quedo maravillado. Cómo se preserva la historia, la prehistoria también de México ahí. Ahí fue un boom. Y luego que me encuentro después con un amigo mío, que es casi mi hermano, que en paz descanse, Jaime Marenco Monterrey, que también estudió en México, y por eso le ponemos al museo el Museo de Antropología e Historia de Rivas. Muy pretencioso el nombre, pero estábamos soñando en grande, esa es la verdad. Ahí yo digo, hay que preservar la historia. Y en una de las frases que acuñé, quien más conoce a Rivas, más quiere a Nicaragua, del Museo de Antropología e Historia, que se fundó un 21 de septiembre de 1975. Y uno de los coordinadores del museo es el profesor Eloy Canales Rodríguez. También Héctor Lacayo Vanegas, que también estuvo de la junta directiva, y de los que me recuerdan en este momento, Samuel Jiménez, que en paz descanse, y otros más, un grupo de amigos afines a esto. Es que se dio eso. Eso primero el primer director del museo fue el poeta Arturo Pasos Macís. Él decía que estaba en el tetraedro de la soledad. Era un cuarto que queda allá frente al parque Evaristo Carazo, en la propia esquina. Ahí estaba el registro público y la propiedad inmueble, y el registrador de ese entonces nos dio una pieza ahí. Y ahí comenzó el museo con una colección arqueológica que tiene Jaime Marenco, que había estado recopilándola ahí. Muy bien. Luego, así, entonces, este 21 de septiembre del año 2026, pues se va a cumplir 51 años. Y después se pasa a la finca Santa Úrsula, que solo en sí esa casa es un museo. Sí. Y es una pieza de museo lindísima, porque es una construcción que data ya más de 300 años. Esa es una de las casas haciendas cacahuateras que había en Rivas. Esa era una hacienda. Y luego todo lo que es el mercado y todo eso, todavía nosotros convivimos, que nos metíamos ahí a comer mango, a buscar mamones y todo eso ahí. Esa era la parte de esa finca Santa Úrsula. Muy bien. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaron al iniciar esta labor? Bueno, Que es antropológica, pero también es histórica. Es histórica, sí. Sí, hay muchos retos y muy hermosos, por cierto. Siempre la cultura y la preservación de la historia, como muy bien lo dijiste, y para eso y la antropología, hay gente que no le gusta. Muy bien. Hay gente que no le gusta. Y entonces a esa gente hay que convencerla. Y entonces, ¿cómo la convencimos? Nosotros la convencimos en el Casino de Rivas, que era un club social, montamos un recital
con un poeta joven en ese entonces, Álvaro Urtecho Lacayo. Y ya comienza a destacarse Álvaro Urtecho ahí. Entonces también con otro pintor que es un tremendo muralista, César Caracas, que en paz descanse también, ahí montamos una exposición de pintura. Y también invitamos a otros pintores de Rivas que fueran a exponer sus pinturas ahí. Y de esa manera fuimos convenciendo a la gente que era importante tener un centro como el Museo de Antropología e Historia de Rivas. O sea, así viniese. ¿Qué historia o qué pieza del museo le conmueve más personalmente? A mí muy grande, y es la propia entrada. Si usted va entrando al museo, que esa la trajimos, esa ya estaba en Managua, es un alter ego. Alter ego es un monumento de piedra prehispánico donde está la cara de un hombre y encima está un animal. Entonces eso significa, tiene una simbología preciosa, que el hombre tiene que dominar su animalidad que tiene encima para espiritualizarse, ir más allá. Ellos dominaban el alma, el Julio le decían, para que el Julio se escapara del animal que estaba en escafandra ahí en su humanidad. Esa es la que me causa una impresión muy grande, la entrada, la propia entrada, y que invito a la gente que cuando llegue y entre se quede viendo ese monumento, ¿verdad?, prehispánico en monolito, ahí está muy lindo, que se reflexione eso, la animalidad que tenemos encima y que debemos con la espiritualidad vencerla. En cierta conversación que tuvimos, usted me comentaba que siente una carga, siente una deuda, un peso sobre sus hombros de sus ancestros. Ah, sí, tremendo. ¿Cómo nace eso? ¿Por qué esa importancia? El problema es que yo no tengo cómo pagarle a mis abuelos y bisabuelos lo que ellos hicieron. Por ejemplo, Pablo Rafael Jiménez Román, políglota, dominaba más de 4 idiomas. En los 4 idiomas escribió. Fue uno de los traductores del All American Cable en San Juan del Sur, que era ahí en San Juan del Sur llegaba la noticia que se esparcía para el resto de Centroamérica a través de un cable submarino. Y mi abuelo fue el traductor, como sabía un montón de idiomas, fue el traductor. Y estando ahí fue cuando se enamoró con doña Laura López, hija de Rosendo López. Es otro gran patriarca de Nicaragua. Imagínese usted, Rosendo López, el instituto, el hospital y una serie de cosas importantísimas. Ese es por la parte materna, que tengo esa deuda grande con todos esos prohombres. Imagínese. Claro. ¿Y yo qué voy a hacer en mi humanidad donde uno puede? Y por el lado de mi padre, pues estamos emparentados con Engracia Chávez Martínez, una profesora insigne de aquí, y con Emmanuel Mongalo, también porque mi abuelo, el papá de mi papá, era Antonio Valdés Mongalo, hijo de María Luisa Mongalo, porque Manuel Mongalo no se casó, tuvo 22 hermanos Mongalo, Wow. porque don Salvador tuvo dos matrimonios, con la señora Rubio, que es Mongalo y Rubio, y con doña Paciana Guzmán, y de eso vino procreando a María Luisa, y María Luisa se casa engendra a mi abuelo. Y es por eso, por esa línea. Entonces, por la sangre mía, ahí andan retosando esa gente, y yo siento una carga, pues, que algo tenía que hacer, y hemos hecho alguna cosa modestamente. Como te dije al principio, el que se alaba a sí mismo se envilece, y no quisiera seguir hablando más de mí, más claro, que la gente mejor hable de mí. Claro, pero hay algo de importante en esto, porque no tengo la menor duda que la gente que es contemporánea con usted lo conoce muy bien. Sí. Pero hay mucha gente que nos ve y que nos escucha y que no sabe quién es Ramón Valdés. Y con mucha pena se lo digo, hasta no hace mucho no sabía quién era Ramón Valdés. Así. Y eso me da tristeza, porque hay personas como usted que aportan mucho a nuestra sociedad, que hacen mucho
no visiblemente para todos, pero están ahí construyendo, aportando el valor a la sociedad, a la historia, a nuestra cultura. Y es ahí donde nacía la pregunta que hice al principio, ¿quién es Ramón Valdés? Porque algunos se preguntarán, más jóvenes que otro tipo de personas, ¿quién es ese señor que está ahí? ¿Por qué lo está entrevistando? Y es importante saber de que lo que usted menciona ahora mismo, usted viene de una ascendencia que es muy importante, es muy enriquecedora y que capaz que no vamos a tener el tiempo hoy de hablar de estas cosas, Sí. pero que es muy relevante. Pues sí, pero se hace lo que se puede, hijo, porque realmente uno, humildemente lo que uno puede desarrollarse. Me preguntabas acerca de los desafíos que tuvimos cuando la fundación del museo. Sí tuvimos que enfrentarnos a ciertas cosas, algunas muy gratas de recuerdo y otras bastante ingratas también. Claro. Pero de eso se compone el mundo también, de cosas buenas, cosas malas, y las malas hay que irlas superando. Recuerdo que una vez llegamos a pedir una cita con la ministra de Educación de aquel entonces, y entonces ella nos preguntó que qué designación política teníamos. Nosotros le dijimos que la cultura pues no tenía ninguna designación, pero a la cuestión esta nos dio una plaza para una maestra y ya pusimos ahí a esa maestra que nos estuvo ayudando, y también el poeta Pasos también, que fue el primer director. Después teníamos a Martín Rodríguez Valdés, un primo de nosotros, lo mandamos a México también para que estudiara y fuera el antropológico, y se hizo algunas cosas, se hicieron muchas cosas importantes que ya quedaron para la historia. Por realmente. supuesto. Por ejemplo, solamente para hacer un paréntesis, ha escrito canciones Sí, tenemos... y que ya son conocidas, Hay- que yo, una vez más le pido disculpas, que yo no he escuchado hasta ahora. Sí. ¿Y cómo es posible que sean muy reconocidas algunas de esas letras? Capaz que mucha gente no sabe quién es el escritor de esas letras. Y es usted. Cuánta riqueza. Pero antes de continuar, ¿qué imagen de su infancia aquí en Rivas sigue muy viva en su memoria y que no puede olvidar? Imposible olvidar que teníamos nosotros un club, ¿no? Todos íbamos a jugar béisbol, todos juntos. Y esa imagen es imborrable, donde estaba la Punta Caliente, que se llamaba. Sí. Se llamaba, entonces jugábamos, estábamos a otros barrios a jugar béisbol, sí. Eso, el deporte. Hicimos deporte también. Desde aquel entonces, se entonces. practicaba el béisbol. Sí, muy bien. Y muy bien. Y muy bien, por cierto, desde aquí de arriba, en aquel entonces, de la camada de nosotros, salieron excelentes peloteros. Guacalillo López, por ejemplo, y otros también, Chico Palito, o sea, también Méndez. Gente que se descayó en el deporte. Hay un contenido que usted hizo años atrás, que está ahí en las plataformas, en YouTube, por ejemplo, llamado La Rivencidad, Sí. ¿verdad? Y ahí usted pronuncia mucho la frase que mencionó hace poco: quien más conoce a Rivas, más quiere a Nicaragua. Sí. Pero, ¿qué tanta verdad hay en esa frase? Bueno, en primer lugar, la rivencidad yo la conceptúo que es raíz, tronco y flor de nuestra nicaraguanidad. ¿De verdad? Sí, es la raíz porque precisamente aquí, en este istmo de Rivas, que es el tránsito de 3 generaciones primero de los chibchas que vinieron del sur, y bautizan al gran lago de Nicaragua con el nombre de Uquiriquitacara. ¿Qué significa? No lo sé. Y entonces esos chibchas son nada más y nada menos que los mismos misquitos. Y luego vienen los choroteas que derrotan a esta gente y agarran todos sus pipantes y se van hasta el otro lado del lago, ya a poblar la costa atlántica.
Eso está escrito y está soportado en un libro de la historia prehispánica del Istmo de Rivas que escribió un profesor mío de historia, que es el doctor Rafael Urtecho Sáenz. Además de ser un médico brillante, tocaba piano, componía también y escribía historias. Y ese fue el profesor nuestro de historia. También es uno de los que grandes influye en mí para tomar este filón de la vida, ¿no? De la preservación de la historia, como estábamos diciéndole en ese momento. ¿Y la tercera que mencionaba? Raíz, ¿verdad? Ajá. Entonces vienen las tres migraciones. De luego vienen los chorotegas, después vienen los aztecas, los nahuas, los nicaraos. Nicaragua precisamente significa hasta aquí los náhuatl. Nicaraguán, hasta aquí los náhuatl, que venían a la tierra prometida, que era la isla de Ometepe en su santuario. Por eso ese es otro filón, esa es otra raíz importante. Y luego los españoles mismos que traen. Pero fíjate qué cosa más curiosa. La gente del sur trae una fruta que es la papaya. La gente de los chorotegas traen una fruta que es el níspero. Y que ya la semilla del níspero también es conceptualizada como moneda. Y ya los nicaraos que traen el cacao también es conceptualizado también como moneda también. Sí, en su momento. Como moneda de cambio. Claro. Entonces esas tres cosas. Luego vemos nosotros un diálogo importante, el diálogo de los siglos, que ahí tiene que ver porque según la historia, cuando hay un concepto que los hombres, que nosotros éramos animales, que no pensábamos, pero cuando vienen caciques que piensan y son filósofos, entonces demuestran que sí somos humanos. Y entonces esa es importante, ese diálogo de los siglos entre el cacique, que el verdadero nombre, el cacique Nicaragua, ¿verdad? De Nicaragua. Nicaragua es el lugar, claro. Nicaragua es la tribu. Hay una carta de 32 páginas que escribió un señor, Vega Bolaños, que estaba en Sevilla, que se le escribía a mi profesor, Pablo Antonio Cuadra, fue profesor mío en la universidad. Y entonces donde le dice que el verdadero nombre del cacique Mixcuistli, o sea, 8 muertos. Ahí lo dejo yo a los historiadores en este momento. Y quiero pensar que me parece que podemos llegar al día del nacimiento del cacique, porque Mixcuistli significa 8 muertos. Quiere decir que él nació, digo yo, esta es una elucubración mía, que nació en el día 8 del mes muerto. Hay que ver qué comparación tiene con el calendario gregoriano y celebrémosle el cumpleaños a Mixcuistli. Muy bien. Entonces decía que eran 3. La sí, flor, raíz, tronco y flor. Y en sus poetas, en sus escritores, en sus músicos. Fíjese usted, ahora que ya viene la Semana Santa, aquí hay músicos tremendos. Uno, Chente Aguilar, por ejemplo, escribió una melodía preciosa que se llama La Sentencia. Y ahí la va a oír en Semana Santa. Es bellísima. Nosotros también tenemos a Ramón Selva Vilés, hijo de Lisandro Selva, que es otro tremendo músico. Entonces, en su poesía y en su música, ahí está la flor, ahí está el perfume, ahí está el aroma y la nicaraguanidad precisamente. Nicaragua, este istmo de Rivas, en tiempos, hace mucho tiempo, en León y Granada, cuando venían arriba, ¿sabes cómo decían? Vamos a Nicaragua. A Nicaragua. Venían para designar que venían al istmo de Rivas. Si alguien quiere entender verdaderamente a Rivas, ¿qué parte de su historia debe conocer primero? La que acabamos de decir, ¿verdad? Las raíces nuestras. Hay que conocerlas, hay que escudriñarlas, porque hay muchas cosas todavía que no... Porque hay que saber de dónde venimos y por qué estamos aquí. Eso es lo primero, yo creo. Y después de la historia en sus cuestiones heroicas también.
Usted me mencionaba fuera de cámara que Rivas tiene personajes que fueron trascendentes a nivel departamental, pero también influyeron a nivel nacional. ¿Qué tipo de personajes estamos hablando? Por ejemplo, cuando la independencia, en el Acta de los Nublados, el redactor del Acta de los Nublados, Hagamos una pausita. que era José Francisco Aguilar, un beleneño, él les dio un momentito, él no se traga el anzuelo de la independencia. Aquí hay muchos nublados en esta independencia de Centroamérica, mientras no se aclaren los nublados, y él es uno de los redactores del Acta de los Nublados. Imagínese usted la importancia que tiene esto, la visión que tenía ese beleneño. Estos señores, don Rosendo López, Joaquín Zavala, un señor Murray, inglés, Evaristo Carazo, tenían en el Casino de Rivas, ahí se fraguó muchas cosas importantes del desarrollo de Rivas. La educación pública en Nicaragua, precisamente, es Evaristo Carazo, quien es un ribense, entonces siendo presidente. Adán Cárdenas, por ejemplo, del Castillo, también ribense. Y fíjese que hay un detalle importantísimo y muy lindo que habla preciosamente de la mujer ribense. Hay un periodo de la historia en Centroamérica que 3 primeras damas son ribenses en diferentes países. Wow. En El Salvador, doña Sara Guerra de Saldívar es la primera dama de El Salvador, nacida en Potosí, doña Sara Guerra de Saldívar. Interesante. Doña Amalia Barrios de Tinoco, en ese entonces primera dama en Costa Rica, porque el presidente de Tinoco era el esposo de doña Amalia Barrios. Y aquí, en Nicaragua, doña Asunción Hurtado, que es la esposa de Adán Cárdenas, los dos eran ribenses. Imagínense, 3 hermosas mujeres, lindas, por cierto, inteligentes, eran primeras damas a su vez, en el mismo momento, en 3 países de Centroamérica. Wow. Y hay una mujer muy linda, como es la Sara Guerra de Saldívar, que es la creadora, que todavía hay un programa que es La Gota de Leche, la galleta mejorada, que le dicen que le dan a los niños en las escuelas, que todavía se dan. Pues esa es una acción de doña Sara Guerra de Saldívar que la llega a la FAO, a las Naciones Unidas, y se lo aprueban. Pues va a ver, además que ella hizo asilos en El Salvador, hizo una trayectoria muy linda, esa doña Sara Guerra de Saldívar. Interesante. Se dice que la ciudad de Rivas es una ciudad 3 veces histórica. Sí. Pero bueno, usted me decía que conoce 2, pero que la tercera todavía no la logra descubrir. No sé, háganos un paréntesis sobre por qué 3 veces histórica ciudad de Rivas. Bueno, generalmente dicen que, o decimos, ¿verdad? Uno, la batalla de Rivas, que es importantísima. La batalla de Rivas, que en 1855 también, que es la primera, que es aquí frente a mi casa, que Juan Santamaría le pega fuego al mesón de guerra. No por la guerra, sino porque era el dueño de ese mesón era un señor de apellido Guerra. Y en el 56, que es la batalla final, donde Manuel Mongallo le pega fuego al mesón de Espirosa. Entonces, esa pueden ser dos actos muy importantes. Y el tercero, diría yo, el diálogo de los signos. Porque ahí hay una cultura de diálogo que es importante y hay que seguirla preservando ese diálogo. ¿Qué papel deberían de jugar los jóvenes en la conservación de la historia local? Yo creo que antes de eso debemos de cuestionarnos los adultos. ¿Qué indicaciones, qué orientaciones le estamos dando a nuestros jóvenes? Para que ellos precisamente, nosotros somos los forjadores del futuro de los jóvenes. Entonces, no hay que darles toda la carga al joven. Pues el joven debe estar comprometido con su raíz, debe estar comprometido con el tronco de su historia y la flor también de la misma historia.
tienen que tener ese papel muy beligerante. Pareciera que la a medida juventud. que vienen nuevas generaciones Sí. se interesan menos en la historia. Porque los adultos nos estamos descuidando también. Hay que rasgarnos las vestiduras los adultos también. No, yo soy, en ese sentido, soy muy defensor de la juventud, fíjate. Y yo tengo mucha confianza en esta juventud. Fíjate que sí. Te parecerá como un contrasentido, porque estos jóvenes de hoy están tratando ellos de tener su propia vida, su propia identidad. Entonces, debemos nosotros, los adultos, de señalarles el camino para seguir o darle los estímulos suficientes para que tomen la estafeta y seguir la ruta del desarrollo. Usted creó el periódico local llamado La Rivencidad y también escribió para la revista Nicaragua Cali, una revista bastante conocida, o muy conocida aquí en Rivas. Pero, ¿qué buscaba aportar con sus escritos o qué buscaba responder? Bueno, primero nosotros estábamos, aquí tengo unos cuantos ejemplares de La Rivencidad. Precisamente lo que queríamos es eso, precisamente, que compaginarlo con el museo, compaginarlo. Que el museo también tuviera una voz, que también la Nicaragua Cali fue voz del museo también, y lo sigue siendo de alguna manera. Eso es lo que queríamos. Entonces escribimos, nos reunimos, ahí varios, hicimos un esfuerzo grande, pero es importante también hablar del periodismo de Rivas. Rivas tuvo periódicos que es terrible cómo se ha ido perdiendo. La Regeneración, por ejemplo, el Telégrafo. Había el Club Liberal que tenía su periódico, el Club Conservador que tenía su periódico, el Termómetro, que fue el primer periódico que le publicó el primer verso a Rubén Darío. Y ese periódico se editó donde está actualmente el museo. Ahí se editaba. Es histórica esa casa también. Gámez, José Dolores Gámez, el que escribía ese periódico, el Termómetro. Bueno, está La Regeneración. ¿Ya? Rubén Darío está lejos de aquí, pero se imprimió aquí su primer escrito. Ah, sí, su primer verso. El primer verso que sale publicado en letra de molde, ustedes dicen, en ese periódico rivense que se llama El Termómetro. Increíble, pero cierto, y esa es parte de la historia, un filón hermoso de la historia de Rivas. Miro que tiene por acá un archivo, un consolidado de lo que fue la revista Nicaragua Cali. Sí. Miro que es enorme. Sí. ¿Qué hay ahí en ese? Bueno, aquí están los primeros 21 números que se publicaron en la revista Nicaragua Cali y que están bien empastaditas, ahí los conservamos porque es importante lo que estábamos hablando, preservar la historia. Aquí está preservada. De todos los capítulos en los que participó o se escribieron, ¿cuál de ellos cree que es el más relevante para usted? Bueno, la verdad que yo me entrego con tanta pasión que casi todo, yo lo creo. Y a lo mejor no son grandes artículos, pero sí son pequeños artículos. Entonces, inclusive creo que por aquí teníamos un poema de la naturaleza, acerca de la naturaleza, que se lo voy a dar para que lo lea en su oportunidad. Muchas gracias. Y lo vea. Muchas gracias. Entonces, que ahí viene siendo la esencia del por qué escribía en la revista Nicaragua Cali acerca del medio ambiente, porque la revista en su manera de ser, en la finalidad de ser, es precisamente para el medio ambiente. Para el medio ambiente. Déjeme entender una cosa que tiene que ver mucho con el contexto en el que usted nació, creció, algo cultural. ¿Por qué me parece, he conocido gente de su edad
puede ser de su época, muy dados a la lectura y muy dados a la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué en comparación a los jóvenes de hoy que no quieren ni leer ni escribir? Y no es que esté haciendo un juicio de valores o que esté a favor o en contra, pero ¿por qué tanta diferencia? Bueno, mi padre nosotros nos llevaba el Peneca, revistas que leyéramos, nos hizo el hábito de la lectura. Nuestros maestros que tuvimos también nos animaban a que leyéramos. Retomo nuevamente esto porque la juventud de ahora, pues los padres de hoy, yo creo que no están respondiendo a ser padres. Pero respóndame otra cosa más. ¿Esto generaba ingresos económicos? No, para nada. ¿No? No. Entonces, No. Es decir, es la satisfacción del espíritu, es la satisfacción del alma, el ribense. ¿cree usted que en los años venideros habrán más personas escribiendo poesía como esta, escribiendo revistas, periódicos? Yo tengo la confianza que sí. ¿Sí? Me parece que podría haber. Y esta entrevista yo creo que le va a servir a muchos padres de familia, a maestros inclusive, que hay que retomar los valores de la lectura. Hay que imprimir en nuestros jóvenes ese deseo, ese hambre de saber. Y te cuento que en esta cuestión de la era, y esto aquí tenemos una universidad enorme. Por supuesto. Y una herramienta bellísima. Vivimos en una época donde hay mucha literatura, pero hay bastante Aquí- desconocimiento. No es cuestión de dar las pautas nada más, para que el muchacho no solamente esté jugando, sino que esté también jugando a aprender. Que se le dé ese aliciento, esa sed y ese hambre de aprender. Los amigos me han enseñado mucho. Los viejos me han enseñado mucho. Y ahora que soy viejo, pues ando buscando otros más viejos para que me sigan enseñando más. ¿Ha encontrado alguno más viejo que usted? Sí. Te cuento una cosa. Tenemos una finquita por ahí en Tola y se me ocurre hacer un trapiche. Y voy a ver qué lindo. Uno de Potosí, José de los Santos Jiménez Bonilla. Un genio. Apenas llegó a 4º grado de primaria, gran lector de las selecciones del Rayo Díaz y tremendo lector de la Nicaragua. Por favor, escríbanos en los comentarios cuántos de ustedes leyeron esa revista o cuántos la están leyendo ahora en formato digital también. También, que sería Háganos bueno. saber. Que sería bueno. O también cuántos leyeron ese periódico La Rivencidad en su momento y qué les pareció. Háganos saber ahí. Pues te cuento ese, José de los Santos Bonilla Jiménez, él al trapiche nuestro hizo ladrillo refractario. Volví a ver y me quedo. Nosotros estudiamos en física esa cuestión de los hornos refractarios para fundir el hierro, y entonces me quedo viendo a don José de los Santos Bonilla. Bueno, yo te voy a llevar, llévame Valdecito a tu finca. Comenzó a ver la tierra. Esta tierra es buena. Ahora vamos al ingenio, me vas a comprar unos barriles de melaza. Y con la melaza hizo los ladrillos refractarios y con un manojo apenas de eso hacíamos toda una cocida, porque refracta el calor para cocer eso. Un genio, definitivamente. Platicar con él era una sabrosura enorme, me enseñó mucho. Y un día que estaba cumpliendo 101 años, y le celebramos su cumpleaños, allá en Potosí, él es de Potosí, era de Potosí, en paz descanse. Don José de los Santos Bonilla, oí este lema, ¿qué es lo más hermoso de la vida? Casi lo que me estás preguntando. Entonces, inmediatamente, sin pestañear, me dice, lo más hermoso de la vida es vivir en paz. Wow. La paz consigo mismo es la paz con los demás. ¡Qué maravilla Admirable. de lema de don José de los Santos Bonilla Jiménez! Vale la pena repetirlo.
don José de los Santos, que es lo más hermoso de su vida, a los 101 años, sin pestañearme, lo más hermoso de la vida es vivir. La paz consigo mismo es la paz con los demás. No la busquemos por otro lado si la tenemos nosotros adentro. Qué lindo. Vuelva a ver. ¿Qué errores ha visto que se repiten en cada generación? Es cíclico y yo creo que avanza, que el error es importante para tomar la lección del error y enmendarlo. Lo malo es no enmendarlo. Claro que sí, la guerra. La guerra. Es decir, cuando ya se terminó el diálogo, cuando se terminó la civilización, hay que agarrarse a las pedradas, hay que matarse. La guerra fratricida entre hermanos. Vuelve a haber una cosa interesante y yo quisiera invitar a historiadores para que se investigue esto. Los beleneños pudieron haber evitado la guerra nacional en Italia. ¿En serio? Sí. Hicieron una reunión, los beleneños ahí, para que el Partido Conservador y el Partido Liberal, los timbucos y los calandracas de ese entonces, se pusieran de acuerdo, aquí vengan para acá. Se hizo un intento y después no, y ya estalló la guerra. Entonces, ese es un error. Y parece que son cíclicos estas cosas, pero estamos avanzando. Yo creo que sí. Me parece que esa guerra, ese es el error. Es un error grande, que hay que aprender de esos errores. ¿Qué lo ha mantenido firme y activo a través de sus años? El amor. El amor. El amor. Porque entre más uno viva, debe amar más. Bueno, es decir, el amor a mi familia, el amor a mi mujer, el amor a la amistad. Ser un himno a la amistad, claro que sí. Eso me mantiene. Y ocuparse. Uno no debe estar quieto. Debe inventarse y reinventarse. Porque todo ser humano, fíjese bien, como dice el proverbio, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Ese es un proverbio, todos tenemos un poco. Y de esos pocos hay que combinarlo. Eso me mantiene. Eso me llama mucho la atención de lo que acaba de mencionar, porque me parece que a través de estos años ha tenido que aplicar la resiliencia una y otra vez. Ah, sí, muchas veces. Muchas veces. Ahora, precisamente, que esta entrevista que se ha pospuesto y pospuesto, precisamente fue porque una de mis muelas estas se me cayeron y tienen que atornillarla. Yo soy muy resiliente al dolor. Aguanto mucho el dolor. Inclusive la anestesia me pongo déjamela ahí. Entonces lo hago como por calistenia, ¿no? Aguantar cuando ya no soporto ni modo, porque esta cosa es increíble. ¿Cómo se logra llegar a 50 años de casados? Qué buena pregunta. Porque yo creo que, bueno, como dijimos hace un rato, el amor, ¿verdad? Porque te cuento lo siguiente, que para enamorar a mi bella cachetoncita me costó 1 año convencerla. No me quité. Le puse, yo creo que, no voy a exagerar, quiero ver si me recuerdo, pero son más de 70 serenatas. Sí, porque me gusta cantar, me acompañaba su ramo de flores al estilo antiguo. Y bueno, y no me rechazaron. Y la vez cuando me dijo que sí, cumplí con mi promesa. María Eugenia, tengo todo el tiempo del mundo para que me ames. Desde entonces estuve bien completamente claro de que yo iba a amarla a ella el resto de mi vida. Y ella también. Con juramento que nos hicimos y ya estamos. Gracias al amor. Qué lindo que se escucha tan fácil. Sí, se escucha tan fácil, pero ¿cuáles son esos secretos? O sea, ¿cómo uno debe elegir a la persona
correcta para que pueda funcionar la relación y durar tantos años? Bueno, la verdad es que yo era joven y siempre fui inquieto. eh, Tenía mi vehículo, tenía mi profesión, andaba de un lado para otro. Mi vida bohemia, muy rica, por cierto, y amigos bohemios también. No me diga que fue un tiro de suerte. Ah, No me diga que fue un tiro de suerte. yo creo que sí. Oh, Podría ser, ya. podría ser. Pero, Podría ¿cuáles ser. son los secretos para que una relación funcione? Porque quiero hacer un paréntesis Aquí está todo. importante. Aquí está todo. Una cosa es que tengas 50 años de casado y otra cosa es que los tengas bien casados. Porque decir, hay muchos que pueden tener años de casados, pero duermen en camas separadas, Sí. viven bajo un mismo techo por conveniencia, por algunos acuerdos, pero juntos pero no revueltos, como se dice. Pero usted trata a su esposa, incluso fuera de cámara, con mi cachetoncita y el Sí, cariño y mi amor de especialidad. mi vida. No es cuestión de que está casado por estar casado, porque hay algún vínculo de conveniencia que le una, sino porque sí se ama. ¿Cómo puede perdurar el amor tanto tiempo, tantos años, a pesar de los altos y bajos que en la vida se vive? La verdad que uno, como había vivido una vida de joven bastante distraído, digámosle así, del mundo y metido en cantaderas y fiestas, de muchas fiestas. Y tal vez ahí era que también María Eugenia, una joven, yo soy 12 años mayor que ella, y entonces recapacitaba, ella muy pensante ella, y tal vez por eso me rechazaba. Pero el secreto podría ser, digo yo, ¿verdad? Una reflexión profunda de tu vida y un golpe de timón que tiene que darse uno en el tiempo, y la familia, tus hijos, y lo que practicamos. Me recuerdo que teníamos por lema en el alcoba leer la Biblia, y la leíamos así de corrido, y entonces antes de acostarnos leíamos. Perdimos esa costumbre, fíjese, pero después con el andar del tiempo nos metimos a Encuentro Matrimonial Mundial, donde tiene una hermosura muy grande este movimiento, que está en 80 países de este mundo, donde están muchas denominaciones ahí, inclusive la Iglesia Nazarena, y otras más en Interfe. Entonces hay una cosa muy hermosa, muy bonita. Entonces, vivir la fe es importante. Estamos en una época donde hay muchos divorcios. Sí. Muchos están durando muy poco. Bueno, ya no hay divorcio porque no hay ni matrimonio. Ya ni se casa, nadie se quiere casar. Es válido, porque usted como abogado y notario público, o sea, ya no casamos. Ya eso se nos fue. ¿Qué consejo le puede dar a los jóvenes? Bueno, los jóvenes que vivan su vida y la vivan profundamente, que la vivan, que no se detengan, que vivan su impulso que ellos tienen, que hay un solo impulso muy bueno, que lo reflexionen bien y cuenten hasta 10 antes de hacer una acción, que lo reflexionen bien, que si te va a convenir, que si no va a convenir, que si está correcto o que esté incorrecto. No hay mejor juez que la propia conciencia de uno. Y eso todo el mundo lo tiene. Y yo creo que ese sería el sano consejo que yo le daría. ¿Cree que valoramos suficiente a nuestros historiadores y adultos mayores? Hombre, fíjate que yo me siento halagado, fíjate. Yo me siento valorado. Fíjate que donde voy a veces un grito del pepanero, ¿quién más conoce arriba? Más quiere ni carajo. Andando el camino, voy a poner agua, gasolina ya a mi vehículo, el gasolinero me dice, para mí ese es un homenaje. Por supuesto. Y yo a mí me parece que hay que retomar y estudiar a Agamis, historiógrafo. La historiografía
es muy diferente, tiene sus perfiles de separación con la historia. En la historia hay mucha leyenda, en la historia hay mucha mentira. Sí, hay fabricación de héroes, hay cuestiones. El historiógrafo no va al fondo, a la investigación, como ciencia. Claro que es importante, fíjate que ahora que estoy viendo y recordando a un papa reciente que murió, el Papa Francisco, dice que un pueblo sin historia es un pueblo sin Dios. Eso decía ese amigo ahí. Pero yo creo que hay que retomar eso. Esa pauta que dio Gámez. Porque ¿cómo se describe la historia de Nicaragua? Le escribe un conservador, una maravilla los conservadores. Le escribe un mayor, los liberales, una maravilla los liberales. Por supuesto. Y le escribe Gámez, que es liberal, con un peso específico muy interesante. Por ejemplo, aquí en Rivas tenemos buenos historiadores. Este muchacho Casanova, fue muchacho, le digo yo, porque a la par mía es un chavalo muy respetable, por cierto, y él estudiaba. ¿Qué le da esperanza cuando mira a las futuras generaciones? Fíjate que tiene esperanza. Yo veo positividad. Fíjate. Veo positividad, a pesar de todo, Es que los cambios históricos, el péndulo, hay un péndulo, ¿verdad? Que gira y nunca se queda en el centro. O se va al final, o se viene así, pero luego entra en una calma, un reposo. Entonces, yo veo que es como el parto, hay dolores de parto. Aquí se está gestando algo importante. Yo lo intuyo. Decía William James, hay un filósofo norteamericano que es el padre del pragmatismo, percepción es realidad. Eso percibo yo, por ejemplo, en mis nietos, que ya tengo nietos de 28 años de edad. Oh. Ya hay nietos que son psicólogos y me vienen psicologiando a cada rato, a ver si estoy loco o no estoy loco. Un día de esto me hicieron la prueba del reloj, a ver si voy a tener Alzheimer. ¿En serio? Sí. Entonces, y yo los veo, estos chavalos, en buena línea. Y se han rodeado de un montón de amigos, igual manera. Y me voy hace poco estuvimos pasando vacaciones en El Salvador, donde tengo otros 4 nietos, pequeñitas, haciendo teatro. Ahí le voy a mandar la Caperucita Roja, que ellos hicieron una escenificación moderna con su propia interpretación de la Caperucita Roja. Llamando a los animales, a los cuidados de los animales y la abuelita, interesante. Entonces, y así hay diferentes jóvenes. Ahora el gran problema de este siglo está podrido, es la droga. Ese es el gran problema, vencer la droga. Y se va a llegar a vencer la droga. Y también le podemos añadir a esto el tema de la pornografía. La pornografía. Y la pornografía no hablando en términos de gente adulta, Sí. la pornografía infantil. Los medios están plagados de mucha basura. Fíjate que esta cosa, mi hija menor, la mía el menor que esa, de que tiene esos nietos ahí, tiene un lema bien interesante. La creatividad no está en tu celular, le dice así. Está cuando lo apagas. Está tu creatividad. Me gusta. Entonces le apaga, ellas tienen racionado esto. Me parece. Entonces, al racionar esto, los padres debían de racionar de tal hora a tal hora, porque no lo puedes olvidar. La inteligencia artificial es una herramienta preciosa. Por supuesto. Es preciosa y hay que ocuparla. Claro. Y hay que ocuparla y hay que ponderarla. Entonces, yo no sé si sea leyenda o qué. Dicen que Bill Gates, que ya tiene hijos grandes, tiene una biblioteca, libros que tiene que agarrar, que escriban a mano, tienen que escribir un momento determinado sus hijos.
Qué lindo. Dice que tiene, ese tipo de cosas. Usted que tiene su niña que es tan preciosa, Gracias. me la trajo esa vez, hay que escriba. Claro. Porque el ser humano está perdiendo esa aptitud de escribir a mano. Por supuesto. Lo está escribiendo. Yo le ejercito, fíjese. Sí, sí tengo mi computadora, escribo. También escribí a máquina, aprendí a máquina, me puse las letras aquí y de esa manera lo aprendí. Y fui rápido. En mi manera, los abogados tenemos que escribir rápido. Claro. Y entonces eso, pero me gusta escribir. Es un mensaje también que le doy a los jóvenes. Escriban cualquier cosa, su pensamiento, su manera, y van a ver ustedes que el momentito que están escribiendo, porque están pensando dos veces. ¿Cierto? Para escribir, vos reflexionás, vos pensás dos veces. Es cierto. Y tratá de hacer la mejor letra que podás. Es que también eso ya en las escuelas ya no se da el capeluz. Yo creo que usted no conoce lo que es el capeluz. No sé. El capeluz era un cuadernito donde aprendía a hacer los trazos para hacer una buena letra. El que conocí fue el Pinocho, nada más. Pinocho. Pinocho. Pinocho, muy sí, bien. el libro grande. Sí, muy bueno, Sí. de hecho, muy bueno. Ese. Pues yo creo que en tu pregunta muy buena a la juventud, sí yo creo que hay esperanza. Muy bien. Yo tengo esperanza. Instuyo, percibo. Cuando ya no esté, ¿cómo le gustaría ser recordado por el pueblo de Riva? Quien más conoce arriba, más quiere Nicaragua. El conocimiento de las cosas te da el amor. ¿Está? Es decir, que busquen cómo desencarnar o encarnar esa frase, quien más conoce, fíjese bien, conocimiento, nocete ipsum, y conocerás a Dios. Entonces, el conocimiento de las cosas te lleva al amor verdadero. No solamente de Nicaragua o de Riva, yo conocer a Riva, conoce a tu mujer, conoce a tu amigo, conoce a tu maestro y la vas a amar. ¿Qué consejo le daría a un joven que hoy no siente interés por la historia? Primero, que vea su propia historia, que analice su propia historia. Eso es lo primero. ¿Dónde vengo y por qué estoy? ¿A dónde voy? ¿Qué quiero? Cada día que pasa es un momento histórico. Por supuesto, único. Sí, es único. Y que no volverá. Nosotros teníamos unas reuniones con la Mimi Hammer, me acuerdo, y mira lo que hacían la embajada del Japón. Invitaba a cierta gente de los departamentos, y entonces entre ellos me colé y yo invitaba, porque estaba Pablo Antonio Cuadra, que fue mi maestro. Entonces a través de Pablo Antonio nos reuníamos en esos grandes hoteles de Managua una vez, me acuerdo. Y ahí, no sé, se me ocurrió pensar sobre la historia presente. Ni Pablo Antonio Cuadra estuvo de acuerdo conmigo, y la vida Luz Meneses, que en paz descanse, solo ella y yo, creemos en la historia presente, que es la más importante, que es la tuya, que es la mía, que es la de los jóvenes. Ya, ahorita, todo el mundo somos capaces de engendrar historia. Puedes engendrar una cosa que pasás como historia. Claro. Y pasás a la historia. ¿Cómo no? Pero es importante tener esa actitud de vida positiva, de tener algo bueno para los demás, que al mismo tiempo va en favor tuyo. Lo de que decía José de los Santos Jiménez. Ahora, la paz consigo mismo es la paz con los demás. Es decir, todo viene concatenándose en un solo caso. Creo que es una realidad que vivimos hoy, estar muy afanados. Vivimos en una sociedad que corremos. Casi no nos detenemos a pensar, a meditar, a reflexionar. Estamos tan enfocados en lo nuestro. Vivimos en una cultura muy individualista. Sí. Y también muy egoísta. O sea, Estamos muy enfocados en lo que nosotros queremos sin ver las necesidades que están a nuestro alrededor. Pero, ¿será que vivir el presente
es lo único en lo que deberíamos de meditar, porque también tenemos que visualizar el futuro. Claro. Y de lo que hagamos hoy va a depender el día de mañana. Pero muchas veces también estamos ignorando que hay capacidades, hay virtudes, hay herencias, no solo económicas, con las que venimos arrastrando y que pudiesen ser significativas como para seguirlas o para cortarlas. Digo, porque hay todo tipo de herencia. Y usted me gustaba lo que decía, que debemos de conocernos a nosotros mismos. Ah, eso es lo primero. Porque de esa manera nos podemos dar cuenta que muchas veces hay gente que vive, por ejemplo, con resentimiento y no son conscientes de eso. Resentidos con sus padres o con quienes fueron criados. Y hay muchos que no se dan cuenta que el patrón de vida, el patrón de conducta que hoy tienen ha sido heredado por la crianza que tuvieron. Y es un círculo vicioso que se va repitiendo de generación en generación, y es como el tema de las drogas. Se viene generando, se viene heredando una adicción que está arrasando y destruyendo vidas y familias enteras. Hay un filósofo alemán que está ahora en un boom muy fuerte sobre la sociedad líquida. Dice que en este momento lo que tenemos es una sociedad líquida. Flotamos ahí de inmediatez. Cuando me hablábamos de cuestión de la historia, pues el pasado ya pasó, man. El futuro está por venir. Lo real y tangible es el hoy. Y eso, por eso, esa era una de las cosas que en esa mesa que tuvimos de la historia presente, una de las locuras de uno, pero es la locura de uno. Claro. Entonces, yo creo que uno tiene que vivir su hoy muy conscientemente. Pero claro, que la historia es como un espejo retrovisor. ¿Qué le pasa a usted su carro si en su moto usted no tiene un espejo retrovisor? Va a chocar. Ahí va a ir mal. Entonces es necesario. Esa es una de las cosas importantes de la historia. Pero claro, ya pasó. Pero te previene. Se dice que ignorar la historia es estar condenado a volver a repetirla. Ah, sí. Eso es un apotegma bien importante. También se cree que las personas que nacieron de 1900 y algo por ahí en adelante hasta hoy, se le conoce como la generación de cristal. Sí. Con nada se quiebran, Nada, sí. con nada se hacen daño, todo les asusta, todo. Cuando en aquel momento, usted dará fe de eso, niños a prueba de golpes, niños a prueba de muchas cosas. Resiliente al dolor. Bueno, ¿por qué estás llorando vos, chaval? Solo las mujeres lloran. Así te decían a los chavales, solo las mujeres lloran. ¿Por qué lloras vos? Usted creo que es de la generación, sin duda alguna, la que les jalaban las orejas a los profesores y les pegaban reglazos. Bueno, sí. Así, un reglazo grande, van, ponían. Por supuesto. Indudablemente. Si pudiera dejar un mensaje grabado para las futuras generaciones de Rivas, ¿cuál sería? Oigan la voz interna que uno tiene. Escuchen su conciencia. Gran mensaje. Muy bien, por ahí algunos teólogos dicen que la voz de la conciencia es la voz de Dios. Así es. Viendo el segmento de las preguntas y respuestas cortas, Ajá. ¿cuál es su definición de éxito? El éxito es la felicidad, estar feliz, estar contento con uno mismo y estar contento de lo que uno hace. Pero quiero contarte una anécdota de un señor inglés, de Lord Chesterfield, que no termino de estar de acuerdo, pero bueno, pasó eso. Hombre exitoso, de mucho dinero, de mucho todo, éxito en todo. Solo tiene un hijo. Y el hijo está en el lecho de muerte, el Lord y le pregunta el hijo, papá, no me deje nada, no quiero nada. Nada de lo suyo. Eso lo regalamos. Yo quiero la fórmula del éxito. Lo que pregunta. No te la puedo dar, aunque me esté muriendo. ¿Y sabes lo que le dijo? Lo que te puedo dar es la fórmula de fracasar. Bueno, dámela pues. Trata de quedar bien con todo el mundo. Me gusta, me encanta, muy bien. Eso digo, ese bárbaro. Muy bien.
¿Qué principios gobiernan su vida? La honestidad, en primer lugar, con uno mismo, con los demás y la fe en Dios. ¿Cuál ha sido la lección más importante que la vida le ha enseñado hasta el día de hoy? La lección más importante que me ha dado la vida es que si hago las cosas bien, tengo el 100 por uno. ¿Qué experiencia marcó un antes y un después de quién es hoy? ¿Qué experiencia? Hay muchas, no una Que sea sola. relevante. La más relevante de todas, la muerte de mi abuelo. Murió en mis brazos y cuando él está muriendo, mi abuela está llorando y le dice, mi alma, tus lágrimas son negación de nuestra fe. Qué profundo, Y eso me quedó atornillado. profundo. Pablo Rafael Jiménez Román. Bajo ese concepto, bajo esa fe, el duelo no debería durar en las personas. Es más, Sí. casi que ni debería de existir. En esta vivencidad escribí a mi hija, que es psicóloga. Ella dice que el duelo es un año. Después de un año, busque un psicólogo. Entonces, escribe en una columna que se llama Su salud mental es primordial. Cuando todo parece ir en contra, ¿qué lo mantiene imparable? La alegría, mi alegría, mi optimismo. Soy optimista siempre. ¿Qué verdad aprendió tarde, pero que cambió su forma de vivir? Hombre, nada es verdad, nada es mentira, todo tiene el color del cristal con que se mira, dice un proverbio. ¿Qué hábito refleja mejor la persona que desea ser? La perseverancia, ser perseverante. ¿Qué lo mueve más? ¿El propósito, la pasión o la responsabilidad? La pasión, ¿Por qué? porque me da mucha alegría, me da mucho contentamiento el estar haciendo eso. ¿Qué consejo se daría a sí mismo al inicio de su camino? Que me diría, no te adundo. Mira que todo lo tenés enfrente y bueno. Muy bien. Si su vida dejara una sola enseñanza, ¿cuál le gustaría que fuera? Una sola enseñanza, trabajo. Cuando le toque que partir de esta vida, ¿qué pondrían en su epitafio que resuma su paso por esta vida? Por aquí pasó y aquí se fue. ¿Recuerda cuál ha sido la etapa más difícil de su vida? Los 7 años, fíjate. 7 años. El periodo como yo sentí como que estaba abandonando, estaba entrando a la razón, como que estaba razonando más. Doctor Ramón Valdés, gracias por este tiempo tan maravilloso, por abrirse a nosotros, por permitirnos conocerle un poquito más. Yo he disfrutado, yo disfruto de jóvenes, así como ustedes, y lo que pondero más en este instante es que son matrimonios. Tengo mucha fe en el matrimonio, tengo eso, que trabajan juntos, el trabajar juntos importante. Ustedes son un mensaje muy importante. Es decir, todo esto que nosotros hemos hablado puede resumirse en la actitud de ustedes, porque todo es actitud. Uno tomar la actitud de hacer las cosas, emprenderlas, es importante. Los felicito. Muchas gracias. Sí. Gracias por recibirnos en su linda casa, por este hermoso momento este hermoso set que hemos armado por acá. No sea ni la primera ni la última. Así sea. Sí. Gracias. También soy un poco necio. A mí me dicen ahí algunos amigos, sos un tábano, cuando te mete una cosa, es que tengo ideas obsesivas, los Valdés son locos, me dicen, cuando le meten cada loco con su tema. Ahora estoy metido en la cuestión de la música y a este año yo le estoy llamando
años de música, canto, poesía y algo de abogacía. Wow. Ayer le estoy llamando, este festival, no sé si lo vieron, un festival navideño que montamos, fue muy exitoso. Se montó un coro muy bonito y estamos cantando, andamos en eso. Eso es lo que queremos. Mientras hay muchos que están cansados de trabajar, usted quiere seguir trabajando. Ah, sí. Es que el trabajo te da vida. Te da vida. No trabajar, no hacer nada, es morirte. Muy bien. Es morirte. Mientras tenés actividad, estás vivo. Gracias por el tiempo. ¿Cómo no? Muy bien.